Bienvenidos un día más a Calcula ESO, vuestro programa de instalaciones. Hoy vamos a ver cómo se calcula un vaso de expansión. Para calcular el vaso de expansión nos basaremos como siempre en la normativa. Como sabéis, la normativa que afecta a las instalaciones térmicas aquí en España es el RIT y dentro del RITE hay varias normas de obligado cumplimiento. La norma que afecta a los vasos de expansión es la 100.155, concretamente su capítulo 9, que es en el que nos explica cómo calcular un vaso de expansión cerrado, el que aparece en el RIT. El dimensionamiento del vaso de expansión se basa en la ley de Boole-Mariotte, jugando con las presiones absolutas, que es como está establecida dicha fórmula. El volumen de un vaso de expansión depende de la presión máxima y mínima de la instalación, así como la temperatura máxima que alcanzará la misma. Además, otra cosa que no os he dicho antes es que el RITE solo da opción de vasos cerrados, excepto para calderas alimentadas por biocombustibles. El vaso de expansión cerrado con membrana es el más común y consta de un recipiente que tiene gas nitrógeno separando el agua por una membrana de caucho, que forma al dilatarse va penetrando el recipiente comprimiendo el nitrógeno. Este aumento de presiones oscila entre un máximo y un mínimo. A la hora de calcular el vaso de expansión necesitamos unos datos previos, es decir, el volumen total de agua acumulada, la temperatura máxima de la instalación en la que va a estar trabajando la instalación, la altura manométrica de la instalación, es decir, la presión de red de agua fría, que es la presión mínima, y la presión de tarado de la válvula de seguridad, que será la presión máxima. Vamos a ver ahora algunas de estas fórmulas y para comprobar que tampoco es tan difícil como parece. Para empezar, empezaremos por el coeficiente de expansión. Cuando aumenta la temperatura del agua, aumenta el volumen. Entonces, el coeficiente de expansión es siempre positivo y menor que la unidad y representa la relación entre el volumen útil que tiene que tener el vaso de expansión y el volumen que tiene la instalación. Generalmente, para temperaturas de entre 30 y 70 grados, utilizamos esta fórmula que os pongo a continuación. C sub E es igual a, abrimos paréntesis, menos 1,75 más 0,064 por la temperatura más 0,036 por la temperatura al cuadrado. Y todo eso multiplicado por 10 elevado a menos 3. En el resto de instalaciones, que son las habituales en calefacción, suelen ser C sub E es igual al volumen útil entre el volumen total de la instalación. El volumen del vaso de expansión es igual al coeficiente de expansión de dicho vaso, que vimos antes, por el volumen total de la instalación. Entonces, en vasos de expansión abiertos, con esto ya tendríamos resuelto el problema. Pero en el caso de vasos de expansión cerrados, que son los que vamos a utilizar casi siempre, influye mucho la presión máxima y mínima a la que se va a comprimir la cámara de nitrógeno que tenemos en su interior. Una de las cuestiones técnicas que tenemos que tener en cuenta es que la tubería que conecta los vasos de expansión no tiene que estar aislada, es decir, no tiene que llevar una coquilla, porque si no mantendría la temperatura que está en el interior del vaso, que es de lo que se trata. Cuanto más frío entre en el vaso de expansión, menos va a sufrir la membrana, con lo cual aumentará la vida útil del vaso. Vamos ahora con el resto de los parámetros que necesitamos. La presión mínima. La presión mínima es la presión mínima de alimentación de la red de agua fría, que eso nos lo tiene que determinar compañías de agua de cada ciudad. Será tal que se eviten fenómenos de cavitación en la aspiración de la bomba y más o menos se va a dar un margen de seguridad de 0,2 bares. La presión mínima es la altura de la instalación H más 1, que significa la presión manométrica normal de la instalación, y 0,2 bar, que es el coeficiente de seguridad del que os hablaba antes. Se suma un bar a mayores de la presión atmosférica para convertir esa presión relativa en presión absoluta. Ahora vamos a calcular la presión máxima. La presión máxima va a ser ligeramente menor que la presión de tarado de la válvula de seguridad y vamos a obtener el valor menor obtenido utilizando dos expresiones. La primera expresión, que sería la presión máxima, es igual a 0,9 por la presión de tarado de la válvula de seguridad más un bar, que es este 1, es como en el caso anterior, la presión atmosférica, para convertirla en presión absoluta. Y luego utilizaremos otra expresión en la cual tenemos la PVS, que es la presión de tarado de la válvula de seguridad, más 0,65. De estas dos expresiones escogeremos la que tiene el menor valor.
Con todo esto que estamos utilizando, vamos a encontrar ahora el rendimiento del vaso de expansión, que no es más que la relación entre la presión máxima y la presión mínima. Total, el volumen total del vaso, que es igual al volumen de la instalación por el coeficiente de expansión, hasta aquí sería solo si el vaso es abierto, pero como estamos hablando del vaso cerrado en las instalaciones que aparecen en el RITE, tenemos que multiplicarlo por el rendimiento que acabamos de calcular. Siempre que nos dé el volumen, vamos a escoger el vaso de expansión que sea el inmediato superior de la gama comercial. Podemos sobredimensionar el vaso, no es problema de la instalación, al fin y al cabo es un medio de seguridad. Y para grandes contenidos de agua utilizaremos un vaso de expansión con compresión en los que se aprovecha el 90% de la capacidad del vaso. ¿Dónde vamos a colocar el vaso de expansión? Bueno, pues el vaso de expansión siempre se va a colocar en la aspiración de la bomba, siempre y cuando sea necesario, y en la parte fría del circuito. ¿Por qué? Porque en la parte fría del circuito nos llegará el agua más fría y ese agua fría nos hace que el vaso de expansión no sufra. Por eso nunca calorifugamos lo que es la tubería de conexión del vaso de expansión con la instalación en general. Y ahora pues tendríamos que dimensionar bien el diámetro de la tubería de conexión del vaso de expansión con el resto de la instalación, y ese diámetro el diámetro en milímetros es igual a 15 más 1,5 por la raíz cuadrada de P, que es la potencia calorífica de la instalación en kilovatios, siendo el diámetro mínimo de conexión del vaso de expansión con el resto de la instalación de 25 milímetros. Conclusión: solo se permiten en el RITE vasos de expansión cerrados. Los vamos a calcular todos en la UNE 100.155 en el capítulo 9. No debe haber elementos de corte entre vaso y circuito y debe de instalarse en todos los circuitos cerrados sujetos a variaciones de temperatura, es decir, en las instalaciones de calefacción y de ACS. En los próximos vídeos os vamos a enseñar cómo se utiliza una tabla de Excel que he realizado para hacer pues este tipo de cálculo. Espero que os haya gustado. Ahora tienes dos opciones: suscribirte a nuestro canal o seguir viendo uno de nuestros vídeos. Muchas gracias.